todo esto se ensució, se emporcó. No porque haya confusión, sino porque todos están pensando en su destino personal, políticos que van a las elecciones. Esto es increíble. ¿Cómo partió todo esto? Porque hagamos un pequeño recuerdo. El servicio electoral alertó en algún momento que iba a ser muy difícil la elección en un día. La elección de alcaldes, concejales, gobernadores provinciales y consejeros regionales. ¿Por qué? Usted dice, pero si ya se hizo en un día, porque en la anterior elección similar el voto era voluntario. Y como en las últimas elecciones con voto obligatorio ha ido mucha gente a votar, obviamente, se estimaba que esto iba a ser muy largo. Y como hay que votar por 4 candidatos, se estima que cada votante podía demorar entre 4 o 5 minutos y por lo tanto iba a ser difícil que pudieran votar todos en un día. Se dieron a conocer un montón de ideas, decir, mira, más mesas, más esto, más lo otro, pero lo cierto es que la alternativa por la que se optó es tener una elección en 2 días que ya se hizo una vez y por lo tanto esto no es tan nuevo. Eso era todo. ¿Qué pasó después? En algún momento se dieron cuenta, porque aquí hay mucho financiamiento, financiamiento por voto a los candidatos y a los partidos, se dieron cuenta que con voto obligatorio iban a ganar más plata los candidatos y los partidos. Unos 30.000 millones de pesos más directo a los candidatos y los partidos políticos. Entonces dijeron, bajemos el financiamiento de manera que no porque haya voto obligatorio se embolsen más plata. Aquí ya surgieron las primeras dificultades. Al Partido Socialista no le gustaba nada todo esto, no era el único, querían ganar más plata. Cuando digo ganar, que les entregara más plata. Y después empezó todo porque resulta que algunos sacan en la cuenta de que el voto obligatorio podría beneficiar, esa es la cuenta que dicen, a la oposición, a la derecha. Entonces dijeron, le sacamos la multa. ¿Pero cómo le van a sacar la multa? Entonces no hay obligatoriedad, hay una obligatoriedad ficticia, de papel, una falsa obligatoriedad. Bueno, resulta que le estaban sacando la multa, justamente en el cálculo político chico. Y después esto de nuevo se complicó cuando dijeron, ¿y los extranjeros que tienen derecho a voto? ¿Esos extranjeros les vamos a aplicar la multa? No. ¿Pero por qué? Porque una distinción entre chilenos y extranjeros si tienen la misma capacidad para votar. Es que uno es un ciudadano si los otros son votantes. ¿Pero por qué? De nuevo. ¿Y por qué? De nuevo, porque el cálculo que hay es que hay muchos venezolanos y los venezolanos no les gusta la izquierda, los que han llegado a Chile. Y el cálculo chico. Y estamos metidos en una cosa que es kafkiana, una especie de laberinto del que no se sale. Y la política está dando un espectáculo increíble con todo esto, en que a vista de todo el mundo, en un asunto que es fundamental en la democracia, que es una votación fundamental, y que es el acto que los legitima a ellos, resulta que el acto que los legitima a ellos está en toda esta discusión por estos cálculos pequeños, casi microscópicos, para ver cómo voy yo en esta. Para una elección para la que faltan un poquito más de 3 meses, no más que eso, que es, como decimos, importante, obviamente, como todas las elecciones, que se eligen 4 cargos distintos, relacionados además con uno de los compromisos eternos de las administraciones, no solo la de ahora, sino que hace muchos años en materia de descentralización, ¿no? Estamos hablando de gobiernos regionales, consejeros regionales, alcaldes, concejales, en fin, que es lo que se va a elegir en esta próxima elección de hasta ahora 2 días. Lo decimos hasta ahora porque el Ejecutivo en su momento tuvo un compromiso, lo dijo la ministra, jefa de gabinete, la ministra del Interior, Carolina Toá, en relación a utilizar todos los instrumentos con los que cuenta el Ejecutivo para mejorar este proyecto de ley. Hasta ahora es así, ley, eventualmente en el momento en que así lo sea, desde el punto de vista de no jugar con esto de hacer o un voto obligatorio o un voto que sea voluntario pero enmascarado, ¿no? Finalmente, si lo que se quiere hacer es volver al voto voluntario, porque sea cual sea el cálculo político que están haciendo, díganlo así. Pero no hagan las veces que están haciendo ahora con este voto obligatorio que no va a tener multa, aun cuando se puedan dar otro tipo de discusiones asociadas. No tan encima tampoco de esta discusión. El Ejecutivo había comprometido veto, veremos si efectivamente lo va a hacer, qué tipo de veto además es el que efectivamente podría llegar a aplicar. En este caso, si es que se confirma que la elección será en 2 días con voto
obligatorio, pero sin multa. En el marco de este proyecto que permite las elecciones municipales ha habido toda una discusión, está el despacho ya de este informe a la comisión mixta y vamos a revisar toda la información y las reacciones con Gonzalo Holguín. Hola Gonzalo, buenos días. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Sí, muy buenos días. Para algunos muy imprevisible, una sorpresa. Para algunos, la verdad, bastante más previsible, para otros derechamente orquestado. Estas son las diversas formas de analizar, de reaccionar, de alguna manera comentar y analizar lo que ha ocurrido durante la tarde de ayer en la sala del Senado de la República, en donde ha sufrido un nuevo contratiempo el trámite del proyecto de ley que establece la elección en 2 días, luego de que la sala del Senado terminara rechazando, por no alcanzar el quórum necesario, el llamado informe de la comisión mixta, que siempre recordamos busca resolver las diferencias entre ambas cámaras del Congreso Nacional cuando no opinan lo mismo respecto a un proyecto, y que permite, está dicho, las elecciones municipales y regionales de octubre se realicen en 2 días, haciendo peligrar la iniciativa a solo 2 semanas de que venza el plazo para la inscripción de candidaturas. Fueron 25 senadores los que votaron a favor, 7 se abstuvieron, 7 votaron en contra. Las indicaciones que establecen multas por no sufragar, que ya habían sido reducidas entre 0,5 a 2 UTM, la regulación de campañas electorales en redes sociales y medios regionales, y sobre todo la rebaja del financiamiento por votos obtenidos, aproximadamente de 1.500 pesos el valor del voto a 975 pesos, está dicho un ahorro de gasto fiscal aproximado de 30.000 millones de pesos. Pero la tramitación ya se había complejizado desde bien temprano en la comisión mixta, cuando pese a que esta comisión despachó a sala el informe de las 3 indicaciones que mencionamos, en la Comisión de Hacienda del Senado el Ejecutivo había ingresado una indicación durante el trámite señalando que la multa afectara a los ciudadanos, con la palabra ciudadanos reemplazándola en vez de electores, y el ministro Express Álvaro Elizalde intentó reinstalar ese debate cuando ya se había votado la propuesta relacionada con la multa. El punto que buscó plantear el Ejecutivo es que Chile es uno de los pocos países en donde personas extranjeras no nacionalizadas tienen derecho a voto por vía del llamado avecinamiento, que posibilita que una persona con vivienda transitoria o permanente pueda tener derecho a voto después de 5 años de vivir en Chile. Pero la polémica se profundizó porque, según señalan fuentes cercanas a Palacio, en el artículo 14 de la Constitución se establece la opción de votar, o para ser más específico, hay una redacción que dice que la persona extranjera podrá votar, dando a entender que es una cuestión de voto facultativo, o dicho simple, la opción de votar o de no votar. Bueno, en esta iniciativa se definió de manera transitoria que si estas personas extranjeras no votan, van a ser multadas. Entonces, eventualmente aquí podría haber una contradicción entre la Constitución Política de la República y este proyecto de ley que todavía no es despachado del Congreso Nacional. Así las cosas, los ánimos en la sala complejizaron la votación, y además en el oficialismo únicamente la senadora Alejandra Sepúlveda y el senador de la Federación Regionalista Verde Social Esteban Velázquez terminaron aprobando el informe emanado de la comisión mixta. Respecto al portazo que da la sala del Senado, en donde la mayoría de los votos contrarios o de abstenciones fueron del oficialismo, el ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde, indicado como uno de los responsables, alguien dirá artífices, alguien dirá que impulsa esta controversia en materia del voto extranjero, lamentó que no existiera la voluntad de generar un acuerdo transversal que permitiera alcanzar un acuerdo entre ambas cámaras. Reconoció que son plazos acotados, que la tramitación ha sido difícil y que se van a evaluar distintos pasos a seguir para sacar adelante la iniciativa. Al menos Enón no especifica cuáles alternativas se van a tomar. Consultado por los dichos de la ministra del Interior, Carolina Toá, la semana pasada, respecto a que existe la opción del veto presidencial en caso de que se aprobara el voto obligatorio sin multa, Elizalde deslizó que efectivamente es una opción, aunque lo están evaluando con el comité político, los equipos jurídicos y el propio presidente de la República. En relación al por qué se levantó el debate que contemplaba que las sanciones a quienes no sufraguen se apliquen a ciudadanos y no a electores, el ministro explicitó que porque como el proyecto no tuvo respaldo mayoritario, le pareció pertinente colocar otros debates en la mesa. Lamentamos que en la comisión mixta no haya existido voluntad de generar un acuerdo transversal que garantizara también el apoyo transversal en ambas cámaras del Congreso Nacional, y por tanto, bueno, vamos a evaluar los distintos pasos a seguir respecto a este proyecto de ley. Entonces nos pareció pertinente poner sobre la mesa otros debates que no habían sido abordados oportunamente para generar un acuerdo.
Por su parte, el senador y presidente de la Comisión Mixta, Manuel José Osandón, fustigó al Ejecutivo. Dijo que el debate en torno al voto extranjero nunca estuvo sobre la mesa, expresando que las fuerzas oficialistas, claramente, así lo dice él, hay una estrategia electoral, haciendo alusión a que la Comisión parlamentarios oficialistas estaban conformes con lo despachado, pero que después en la sala terminaron cambiando su voto. Este tema no estaba en la comisión, no se discutió ni siquiera en los 4 meses y ahora lo sacan en la sala. Claramente es un cálculo electoral porque además hay personas que votaron contentas a favor y en la sala cambiaron su voto en 2 horas. No me parece, yo quiero defender el trabajo de la comisión mixta, lo hicimos bien, lo hicimos como el reglamento lo dice. Bueno, ahí en todo caso se refiere puntualmente a la senadora socialista Paulina Bodanovich. Es la única que podría ser, ¿no? La otra senadora de fuerzas de gobierno que apoyó el informe de la mixta en la comisión y que después en sala no apareció concurriendo a favor con el voto, como sí lo hizo Esteban Velázquez, el otro integrante de la mixta. Algo que complementó en todo caso el senador de la UDI, Juan Antonio Coloma, la crítica a Osandón, me refiero, quien exigió explicaciones al oficialismo y puntualizó que no comprende la naturaleza del problema, remarcando que algunos parlamentarios oficialistas no se atreven a decir que lo que pasa es que no quieren voto obligatorio sin sanción. Y lo que está quedando es que es en 2 días, pero con un voto voluntario, porque es un voto obligatorio sin sanción. Entonces, a mí me parece completamente incomprensible. Me sorprende que el gobierno no haya hecho un esfuerzo adicional, porque el único tema de la comisión mixta fue el tamaño de la multa, el porte de la multa. Nunca se discutió este tema, que es una ley antigua. Entonces, yo llamo a transparentar la verdad. El senador de Demócratas, Matías Walker, mencionó que las bancadas oficialistas buscaron una excusa para que el voto no sea obligatorio y explicitó que el gobierno debe cumplir con los dichos de la ministra Toá hace una semana y concretar el envío del veto presidencial. Lo que se buscó hoy día por parte del oficialismo fue una excusa para que en la práctica el voto no sea obligatorio. Si de verdad el gobierno quiere cumplir su compromiso, tiene que cumplir lo que señaló la ministra del Interior y enviar un veto presidencial. En medio de este debate y para seguir reforzando el punto, el senador del Partido Socialista, jefe de bancada de esa colectividad, Gastón Saavedra, que votó en contra, presentó un proyecto para modificar la ley de extranjería y migración, con el cual busca que una vez que se obtenga la residencia definitiva, se debe contar 5 años más para que los extranjeros accedan recién a ingresar al padrón electoral. Con esto, dice Saavedra, busca que los extranjeros que voten lo hagan convencidos y muestren compromiso respecto de la participación ciudadana. Hemos presentado un proyecto que modifica justamente el artículo 14 de la Constitución Política del Estado, que establece que no basta con el avecindamiento, sino que usted tiene que tener la residencia definitiva y esperar 5 años más para ser parte de esta cultura nacional, para ser parte, por lo tanto, del debate público y ahí entonces incorporarse al padrón electoral y con ello evitar todo este tipo de distorsiones. Bueno, evidentemente, Tomás Cati, esto está bien concentrado en el Partido Socialista, que, bueno, tiene al ministro Se Expresa Álvaro Elizalde como uno de sus integrantes. En la comisión mixta estaba ni más ni menos que la presidenta del partido, Paulina Bodanovich. El proyecto de avecindamiento del Senado lo presenta Gastón Saavedra. En la Cámara Baja, Daniel Manucheri y Daniela Chicardini van a presentar un proyecto de ley para suprimir el derecho a voto de los extranjeros avecindados en Chile. Ahí les explicamos el concepto de avecindados. Entonces estamos en una situación en donde hay quienes dicen que hay un problema de consistencia en la iniciativa que no se había detectado ni mencionado, y hay otros que dicen cómo es posible que ese argumento esté sobre la mesa considerando que ya se han realizado, digamos, los plebiscitos anteriores de los procesos constitucionales más o menos con las mismas reglas del juego y no ha habido mayores problemas con la situación de las sanciones a las personas que son avecindadas, o por lo menos no se había levantado como una problemática durante toda la tramitación. El ministro Elizalde reconoció que llegaron tarde con ese punto político. De hecho, algunos parlamentarios oficialistas, como el diputado del Partido Comunista Matías Ramírez, nos dijo ayer que el Ejecutivo llegó tarde y que al menos él, como integrante de la comisión mixta, no estaba al tanto de que el gobierno iba a impulsar una ofensiva en materia de modificar esa palabra y lo mucho que implicaba, cuestión que ya desde el comienzo en la oposición siempre fue cuestionado, pensando en que se estaba generando una condición especial supuestamente para personas extranjeras no nacionalizadas, que les daba de alguna forma permiso para ir a votar o no, cuestión que por supuesto que un chileno o chilena no tiene porque está obligado a votar y si no será sancionado
hasta el momento con 131.000 pesos máximos que son la multa, pero por otro lado, por ejemplo, el senador Jaime Quintana del PPD planteó en la sala que se podría entender que los migrantes votando como electores, ellos mismos podrían entenderse entonces con derechos compartidos por los connacionales o derechamente con nacionalidad, y ese es un problema que insisten, sí o sí esta iniciativa, por mucho que tenga plazos urgentes, debe tratar de evitar. Tomás Cati. A ver, yo me quedo callado porque cuesta comentar esto, analizar esto desde un punto de vista racional. Cuesta traducir esta forma de política para que todos entendamos lo que intentan explicar los políticos, porque lo que entendemos es lo que decimos, ¿no? Que hay cálculo político súper chico, que hay temor respecto del resultado del voto obligatorio, estaba también respecto de la cantidad de dinero que va a llegar, porque, en fin, una serie de temas que los tocan a ellos solamente y no a los que van a votar. Entonces cuesta mucho hacer el análisis. Pensemos en un elector, en usted. Cualquiera que esté escuchando, porque es obligatorio. Que sean 2 días para facilitar el asunto, obviamente. Sí, claro, si no van a poder votar todo, va a haber colas enormes y va a terminar la votación quizás a qué hora de la noche. Está bien. ¿Es correcto que los partidos políticos reciban menos recursos? Yo creo que o que reciban los mismos recursos que la elección anterior, yo creo que sí. Los partidos políticos están generosamente financiados. A ver, la clase política está generosamente financiada en nuestro país. Los políticos ganan muchos recursos para como sueldo, tienen todos los gastos absolutamente financiados. Entonces, obviamente que tienen que ganar lo mismo. No se le está diciendo que ustedes van a recibir menos. No, lo mismo, no les gusta. Después esto se emporcó por el asunto de que algunos querían regular todo lo que es propaganda, o es propaganda en este caso, política en redes sociales, habilitar a canales regionales, pero yo creo que esa era otra cosa y lo metieron en esto. Se fue transformando en una especie de ley miscelánea, donde hay un montón de cuestiones que no venían al caso. Y lo otro es que está el tema de los extranjeros. ¿Por qué se dice que no son ciudadanos? Porque un ciudadano, ¿cuál es la definición de ciudadano? La persona que elige y puede ser elegida. Ese es un ciudadano. Y evidentemente que los extranjeros pueden elegir, pero no ser elegidos. Entonces, evidentemente, porque no se han nacionalizado. Entonces aquí hay un problema. Pero ese problema yo creo que no existe porque la ley es clara que pueden elegir. Si una persona puede elegir, ¿por qué se va a hacer la distinción entre chileno y extranjero? ¿Cuál es la razón? Entonces dígale que no puede elegir. Pero ¿por qué la distinción entre un chileno y un extranjero en cuanto a sus obligaciones? Porque ¿qué pasa con los extranjeros? Mirémoslo de otra manera. Lo que se busca es que cumplan con las mismas obligaciones que un chileno, que pague impuestos, que no ande en la calle y tenga un trabajo informal, una serie de cosas. Deberes y derechos. Exactamente. De ciudadano, eso es. Si él tiene un derecho, que es elegir, ¿por qué no tiene el deber de pagar la multa si es que no lo hace? Porque es un derecho deber, ¿no es cierto?, al final del día. En eso se ha transformado esto. Usted podrá estar de acuerdo o no en el voto obligatorio, pero ya que es obligatorio, y esa fue la decisión, entonces, ¿sabe qué? El cálculo chico, Gonzalo, creo yo, y todo el mundo lo sabe, no es que yo lo crea, en el sentido de que los inmigrantes van a ser, porque son antimaduro, porque salieron, van a votar por la derecha. Y el voto obligatorio son 5 millones de personas que se integraron a las votaciones, que van a votar por la oposición seguramente, porque no sé qué. Y así estamos. Esta democracia y esta clase política, ellos no lo saben, se está cayendo a pedazos. Les van a pasar por arriba un día a todos, incluyendo el Frente Amplio. Porque, Gonzalo, ¿quiénes fueron los que no dieron los votos? El oficialismo. Es el oficialismo. Entonces, acá tendrán que hacerse cargo desde el Palacio de la Moneda, desde los partidos políticos, por qué pasó todo esto, ¿no? Me imagino que serán cargos. Carolina Toa, el presidente Boric, que impulsó el voto obligatorio, y por lo tanto algo tendrá que decir, me imagino. Son sus partidos. Y aquí los más reticentes fue el Partido Socialista. A ver, Paulina Bodanovich votó en la mañana a favor y en la tarde en contra, porque estaba en la comisión y después en sala. ¿Qué es lo que decía Manuel José Sandón?
que habían votado de una forma en la mañana y 3 horas después o 4 horas después. El almuerzo provocó alguna indigestión y resulta que en la tarde estaban en otra posición, votando lo mismo. ¿Se entiende eso? ¿Qué va a pasar? No sé, Gonzalo, ¿qué futuro tiene esto? ¿Hay algún futuro, no? ¿Para las próximas horas? Miren, vamos a decir primero rápidamente un par de aclaraciones. A ver. Primero, el proyecto de elección en 2 días no se cayó completo, no es que desapareció. Claro. Claro. Todavía puede ser ley sin ningún problema. En este momento lo que está en ese cascarón, por decirlo así, es la elección en 2 días, es el fin a la ley seca, es el transporte público garantizado con su financiamiento, es también, por cierto, el tema del uso del lápiz azul, que se dijo mucho ayer en medios de comunicación. Son los temas menos controversiales que finalmente eran los que más se necesitaban tramitar, pero como siempre ocurre, y Katy y Tomás se podrán acordar que esta conversación ya la hemos tenido, cada vez que hay un proyecto de ley sobre cualquier aspecto, salud, en este caso sistema electoral, que tiene un plazo perentorio, es decir, que tiene que ser aprobado antes de tal fecha para que esto vaya rápido y se permita hacer ley de la República, se aprovecha que los plazos son más cortos y que hay una obligación a negociar más urgente para ir agregando temas que normalmente se discutirían en cuestiones más dilatadas o más largas, tipo, imagínense, reforma de pensiones, y lo hacen en parte porque en el Congreso está reconocido que la fragmentación política y la disputa de intereses personales y también ideológicos nos tienen una suerte de empate imaginario en donde los temas más complejos siempre están trabados porque hay posiciones contrapuestas demasiado intransigentes en diversos asuntos. Entonces, así estamos con un proyecto que se fue engrosando. Lo cierto es que hay que transparentarle a la gente que estos días en el Congreso hay un debate respecto a quién le conviene qué cosa. Eso ocurre. Claro. No, lo que pasa es que ayer en la mañana decían, lo que pasa es que la oposición quiere que la comisión mixta resuelva rápido, el senador Osandón hizo una comisión mixta de menos de 60 minutos, querían votar rapidito porque a ellos les convienen los 600.000, 700.000, 800.000 venezolanos que eventualmente podrían votar porque son de derecha. Entonces, a nosotros no nos conviene, pero además ellos están votando rápido porque ellos sí. Entonces también hay que decir eso, ¿no? Aquí hay una conveniencia política que se analiza por arte y parte. Y es cierto, hay parlamentarios que han dicho y que lo han negado en declaraciones. Nosotros hablamos ayer con la senadora Luce Vesperger y ella decía, yo no hago esto por si nos beneficia o no nos beneficia, no hago porque lo correcto es que los chilenos y los extranjeros avecindados tengan la misma disposición. Lo otro, hoy la Cámara de Diputadas y Diputados, Tomás, Katy, tiene una sesión para analizar el informe de la mixta, que es una cuestión que están obligados a hacer reglamentariamente, pero que no tiene ningún efecto porque el informe de la mixta está rechazado. Entonces hay que ver que esto va a ser una instancia de debate político, se harán muchos puntos, muchos ataques, me imagino yo habrá mucha tensión, pero de soluciones hasta el momento nada. Hay una semana distrital que viene ahora, y aquí estoy más o menos opinando, pero también tomándome de cosas que escuché después de la votación. Se debiese suspender, o por lo menos debiesen el Ejecutivo ingresar un veto, que ahí puede ser, recordemos, aditivo, supresivo, sustitutivo. Claro. El gobierno tiene que definir cuál es esa técnica, pero el veto aparece como la opción más probable y se tiene que tramitar ya, lo antes posible. Por mucho que los parlamentarios digan que no hay disposición ni nada por el estilo, no hay plazos, hay que ser realista, un veto va a tener que pasar por un trámite que en algunos casos puede ser razonablemente complejo, hay que ver cómo se resuelve, con qué técnica legislativa se resuelve el asunto del avecindamiento, si es que se va a resolver, y después ahí recién tenemos el hecho de que el CERVEL había alertado que esto tenía que estar antes de finales de julio sí o sí, y eso pareciera que no va a ser así. Katy, Tomás, me da la impresión que no habrá espacio político para suspender la semana distrital, que si no me equivoco incluso viene con un feriado. Hay parlamentarios que están hablando que les permite hacer trabajo distrital, que lo están haciendo muy intensamente casi todos, fin de semana, día de semana, que están ayudando a sus candidatos municipales, regionales. Entonces al final, tanto en el proyecto por los intereses políticos particulares y también por un análisis que se hace en torno al voto extranjero, como por fuera del proyecto respecto de cuáles son los tiempos para tramitarlo y cuál es la urgencia que es pertinente para tramitarlo, en ambos casos vemos que el quehacer distrital, el político, el de la candidatura, el de si ganan los votos, el de si salgo electo, termina siendo más importante respecto de la calidad con la que queda un proyecto. Entonces al final todos se quedan acusando respecto a que al otro le interesa su conveniencia y hace todo por su conveniencia personal, y que esta cuestión de las personas extranjeras es una excusa, pero lo cierto es que la elección en 2 días va a tener que continuar su trámite y el Ejecutivo tiene que tomar una decisión política y técnica ya. Yo diría que hoy día en la Cámara Baja ya se debiese esperar que digan, no, vamos a presentar un veto, va a tener estas características y esto es más o menos lo que va a hacer, e ingresaría más o menos tal día. Si no está eso, la verdad es que
honestamente no sé a qué escenario nos atenemos, porque se supone que vienen las inscripciones de las candidaturas. Pero ¿a qué elección? ¿Qué día se va a realizar? ¿Va a ser en uno o en dos? Entonces, la verdad es que complicado el escenario político que atraviesa tanto Palacio de la Moneda como el Congreso Nacional respecto de este tema. Gonzalo, lo que pasa es que más allá de a quién beneficia, porque yo creo que en democracia no se puede hacer ese cálculo. El cálculo que hay que hacer es cómo se facilita que se exprese la voluntad de los ciudadanos, ¿no es cierto? Yo creo que ese es el cálculo. Si no, se está manipulando la democracia para establecer normas que beneficien a uno u otro sector. Entonces uno dice, bueno, a ver, ¿cómo se facilita la elección? Con 2 días. Perfecto. 2, ¿el financiamiento puede ser el mismo? Sí. ¿El mismo de la elección anterior? Sí. ¿Bastó ese financiamiento? Sí. Entonces que sea el mismo. Finalmente es plata de todos los chilenos. 3, con respecto a los ciudadanos extranjeros, bueno, la decisión es que voten o que no voten. Parece que la decisión es que voten. Bueno, si votan, entonces tiene que haber igualdad ante la ley con los chilenos. Porque si los ciudadanos extranjeros tienen servicios sociales, tienen educación, sus hijos, tienen también una obligación. Esa es la idea matriz, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué no van a estar obligados? ¿Por qué va a haber chilenos o ciudadanos, electores en Chile de primera y segunda clase? Entonces quítele el voto, por último, que puede ser una decisión, ya, porque son extranjeros no pueden votar, puede ser, pero resulta que votan. Entonces, es como un asunto de lógica al final, y la lógica no está presente. Entonces, al fin, ¿qué es lo que uno ve? Uno ve que hay puro cálculo. O sea, al final eso es. Y naturalmente que esto también se empieza a complicar porque no estudian, porque recién se dieron cuenta lo del voto de los extranjeros, pues. Llevan 4 meses discutiendo el asunto y se dan cuenta recién. Estudien, ¿dónde están esos, bueno, iba a decir una palabra excesiva, los asesores? Están llenos de asesores muy bien pagados. ¿Estudian o no estudian? ¿Saben o no saben? ¿O son puros operadores políticos nomás que andan dedicados a otras cosas? Entonces, ¿cómo se van a dar cuenta ahora? Esa es mi pregunta. ¿Por qué alguien cambia el voto de la mañana a la tarde? ¿Qué se dio cuenta recién? Es una vergüenza. En fin, esperemos a ver qué es lo que pasa, Gonzalo. Y como tú dices, va a haber semana distrital de todas maneras y por lo tanto no va a haber trabajo legislativo durante una semana, así que esto se paraliza. Y que por lo tanto también decirle a quienes están escuchando y nos están preguntando, como bien decías tú, Gonzalo, no hay nada todavía establecido. O sea, todavía no queda claro si es que va a ser en 2 días o no. Hasta ahora sí, pero hay opciones. Tampoco se sabe qué va a pasar con el voto obligatorio y si va a ser con multa o no. O sea, todavía estamos en un limbo, ¿no? De respecto a esa elección que, como digo, falta un poquito más de 3 meses nomás. Mira, a ver, quiero recordar algo. Sí. ¿Tú te acuerdas cuando hubo no podían votar los chilenos en el extranjero? Claro. ¿La presión de quién fue? De la izquierda, porque se estimaba que había mucho exiliado afuera y que los iba a beneficiar. Y me parece bien que voten, sí, son chilenos, ¿no? Y ahora dicen que no quieren que voten los otros, para no ser lo obligatorio, que voten lo menos posible los extranjeros que están acá. ¿No se da cuenta de que la inconsecuencia mental de la política los van a... ¿Sabes qué? Esto se está desprestigiando cada día más. Y en algún momento, cuando se produzca algo, porque se puede producir algo con este quiebre de la política, con este deterioro, ellos van a ser responsables. Todas estas cosas van a incidir en ese tipo de cuestiones en que todo el mundo dice puede venir el populismo. Sí, claro, esto es lo que lleva al populismo. Gonzalo, estamos atentos y veamos si algunos se alinean y cambian de opinión y vamos a ver qué hace la moneda. ¿Te parece? Sí, por cierto, hoy día debiese haber más claridad en todo caso y veremos si es que el Ejecutivo ya hizo el punto, Tomás. Entonces está obligado a perseverar en el asunto de cómo resolvemos el tema del avecindamiento. O sea, se imagina lo inexplicable que sería que después de levantado este punto que finalmente nos llevó a este escenario, después se ingrese un veto o se ocupe la técnica legislativa que sea, después podemos hablar de la técnica, y no se busca una solución a esto porque después está el debate de que lo decíamos, el problema es que la Constitución dice que las personas extranjeras podrán votar. Esas 2 palabras para el ministro Elizalde significan que se le ha dado la opción, pero al mismo tiempo en este proyecto se le está multando si es que no votan. Entonces, si una persona se le multa por no votar, entonces no es una opción, está obligada a votar porque si no la multan. Bueno, en fin, esa es una cuestión que van a tener que resolver de todas maneras. Y respondiendo brevemente al comentario que tú hacías,
Sí, dicen que se dieron cuenta tarde. La ministra del Interior, Carolina Toá, lo mencionó el lunes, si no me equivoco, en una entrevista en un medio de comunicación. Dijo que era un nudo por resolver, aquí apareció en la última semana de trámite, y que efectivamente es verdad que en los plebiscitos anteriores o en las elecciones anteriores se realizó de esta manera, y la respuesta más menos oficial que uno buscó por ahí es que sí, es que parece que no fue problema, pero no sabemos, quizás alguna persona extranjera fue a un juzgado de policía local y quizás algún juez sí consideró que sus argumentos eran buenos y le sacó la multa, no sé. Pero la verdad es que la respuesta no es razonable y suficientemente contundente. Y lo último, respecto, esto me recuerda al debate de las cuentas de la luz, les va a sonar. Hay parlamentarios que dicen que de esto no tenían idea y que no había ninguna conversación, pero a mí me contaron, Tomás Cati, que desde el gobierno sí tuvieron conversación con algunos parlamentarios ya desde la semana pasada sobre este tema, y que sí estaba levantada la alerta de cómo se podían generar las condiciones políticas para que hubiese una coordinación de oficialismo que dijese, aquí hay un problema, tratemos de resolverlo. Pero el tema es que después los parlamentarios dicen que no sabían, entonces de nuevo uno no sabe a quién creerle. Gracias, Gonzalo.